Bueno, buenos días para todos nuevamente. Mil gracias por conectarse. Les quiero contar que nuevamente Alianta en su jornada de aprendizaje y de enseñanza y en sus jornadas académicas ha preparado el webinar de hoy denominado Precios de transferencia, casos prácticos y tendencias de fiscalización. El día de hoy nos va a acompañar Julián Montoya, especialista en precios de transferencia, y nuestro invitado de Amezquita, William Oviedo, gerente de servicios tributarios. Recuerden que este webinar va a ser grabado y podrán encontrar la grabación en las próximas semanas, en los próximos días más exactamente, en nuestra página web y en nuestras redes sociales, así como también podrán hacer las preguntas que les vaya surgiendo, las podrán ir escribiendo en el chat de esta sesión y al finalizar vamos a leerlas y vamos a resolverlas. En este momento le doy paso a Julián y a William. Mil gracias por acompañarnos y buenos días para ustedes, William y Julián. Juan Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Hola, buenos días. Hola, William. Julián, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, buenos días a todos. Como lo mencionaba Juan, el objetivo del webinar es poder conversar un poco sobre los aspectos de precios de transferencia y cuáles han sido las tendencias de fiscalización. Entonces, si quieres, William, podemos hacer una breve introducción, digamos, Sí, como a todo el tema. sí, Juli, muchas gracias. Bueno, nuevamente a todos por estar presentes. Y entrando ya un poco en materia del tema de precios de transferencia, a mí me gustaría iniciar con un comentario de cara al webinar, y es básicamente que dejemos de revisar los precios de transferencia como un cumplimiento de obligaciones formales tributarias ante la administración. ¿Por qué? Porque a partir de ello podemos encontrar estrategias de planeación tributaria que nos permiten realizar transacciones internacionales utilizando los precios de transferencia como base o soporte de las transacciones. Yo siempre he escuchado dentro de la práctica y clientes que establecen que necesariamente tienen que cumplir con precios de transferencia y se les vuelve simplemente una obligación ante la administración, sea en Colombia o sea donde estén cumpliendo la obligación de precios, más no le sacan el provecho debido que, digamos, un asesor de precios junto, digamos, con los asesores que planean la estrategia, pueden realizar, digámoslo así, complementando la estrategia de precios de transferencia. Entonces, básicamente mi invitación o mi comentario de inicio para entrar en materia es: veamos como planeación de estrategia tributaria los precios de transferencia. Uno, no solo para saber en qué jurisdicciones con menor tributación podemos ubicar sociedades, y dos, para determinar qué tarifas o qué margen de tarifas podemos utilizar en transacciones con vinculados económicos eh, para realizar operaciones que sean disminuidas y que pueda ofrecerle una rentabilidad al grupo empresarial, que digamos que este es el atractivo o el foco de los precios de transferencia, viéndolo desde un punto de vista de planeación estratégica tributaria internacional. Y yo creo que con eso ya podemos dar, digamos, pintadas de lo que queremos también abordar dentro del webinar. Parte de eso es los conceptos básicos que deberían ser el día a día de las transacciones, vinculados económicos, grupos empresariales y sociedades en jurisdicciones, digamos, terceras o que tienen que reportar información con Colombia. Yo creo que con eso puedo dar ya paso, Juli, para que iniciemos puntualmente dentro de nuestra agenda y, digamos, teniendo como punto de partida eso. No analicemos el webinar desde una óptica de cumplimiento formal, sino una estrategia de planeación tributaria. Sí, así es. Así es. Bueno, y como lo decía William, el objetivo del webinar es ese. Vamos a revisar unos aspectos, digamos, dentro del temario tenemos unos aspectos que son importantes revisar, que van a ser los obligados, cuándo vamos a estar sujetos obligados a cumplir con todo el tema de precios de transferencia y cuáles van a ser las obligaciones formales en precios de transferencia. Y dentro, digamos, de estas tendencias de fiscalización escogimos tres operaciones que consideramos que son importantes por el volumen de contribuyentes que, digamos, están sujetos o que llevan estas operaciones con vinculados económicos, que son operaciones de financiamiento, operaciones de distribución y operaciones de servicios,
y básicamente vamos a mirar cuáles han sido las tendencias de fiscalización en esa materia. Y por último, bueno, vamos a terminar revisando algunas sentencias, si el tiempo nos da, que han surgido durante los últimos años en torno a la forma en que la administración tributaria ha realizado las fiscalizaciones en precios de transferencia. ¿Sí? Y bueno, complementando también un poco la introducción que nos daba William, hoy por hoy precios de transferencia o todo, digamos, todo este tema de la legislación de precios de transferencia cobra una especial relevancia, y es porque actualmente para la administración tributaria las discusiones en materia de precios de transferencia se han convertido en una de las principales herramientas de recaudo que tiene, ¿sí? Y yo sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo en decir que durante los últimos años hemos visto cómo la DIAN digamos, ha sido una DIAN mucho más activa en temas de fiscalización, haciendo muchas más fiscalizaciones durante los últimos 4 o 5 años que durante los 10 primeros años del régimen, ¿sí? Y esto lo que en realidad refleja es una DIAN mucho más técnica, en donde ya los procesos de fiscalización que se realizan no están encaminados simplemente a temas de forma en donde se busca, digamos, generar o causar una sanción por ese incumplimiento de estos temas de forma, sino que se están encaminando hacia temas más sustanciales, como lo son el revisar los análisis funcionales de las compañías, revisar qué métodos está utilizando los contribuyentes para determinar que la operación se encuentra a valores de mercado, eh, cuál es el set de comparables que están utilizando, cuáles son los ajustes que se están realizando, etcétera. ¿Sí? Digamos que esos son los principales aspectos que se están viendo reflejados en materia de fiscalización. Y sumado a esto, que creo que también es muy importante, hemos visto cómo el Consejo de Estado ha sacado mayores pronunciamientos o bueno, ha fallado mayores sentencias de casos que iniciaron hace mucho tiempo y que terminan convirtiéndose en un apartado fundamental y muy importante, porque estas sentencias lo que han hecho es fijar la forma en que se empezarán a realizar los análisis y determinar cuáles son los criterios importantes que se están revisando o que está revisando la administración tributaria en todos estos procesos de fiscalización. Y aquí quiero iniciar de pronto la presentación presentando un poco todo el tema de las cifras que representa precios de transferencia para la administración tributaria. Digamos, precios de transferencia en a sus inicios, el grupo de contribuyentes obligados era muy pequeño, y vemos cómo ha venido creciendo, teniendo para 2021 un total de 5.006 contribuyentes, ¿sí? Durante 2018 a 2021, en el transcurso de 4 años, crecieron en realidad 900, o bueno, hay 900 contribuyentes más sujetos a este régimen. Y la tendencia que se viene presentando año a año es que cada año vayan incrementando los contribuyentes que van a estar sujetos a cumplir con las obligaciones formales de precios de transferencia, ¿sí? Dentro digamos, de este espectro de los 5.006 contribuyentes que hubo para año grabable 2021, se resalta cierto tipo de operaciones que son las más comunes que realizan todos los contribuyentes, como lo son la compra neta de inventarios para distribución, en donde representaron el 24% de las transacciones con vinculados, la venta de inventarios producidos representaba el 20%, venta de inventarios no producidos el 7.7%, compra de inventarios para producción 7.4%, todo el tema de operaciones de financiamiento un 9% y servicios un 3.6%, ¿sí? Entonces esto nos deja ver, digamos, cómo ha venido creciendo el tema primero, de los sujetos que están obligados a precios de transferencia y la relevancia que tienen, o las operaciones que tienen más relevancias dentro del régimen. Adicional a esto, bueno, aquí, y como lo mencionaba, se nota que las auditorías, en el gráfico que tenemos al lado izquierdo, vemos las auditorías que ha realizado la administración tributaria durante los últimos años, y en la sección de la parte derecha vemos el recaudo que ha generado efectivamente como resultado de los ajustes de precios de transferencia. Y lo que vemos es que se presenta una correlación directa entre las auditorías que realiza la administración tributaria
con el monto efectivamente recaudado, ¿sí? Teniendo, digamos, para 2022 un monto que considero que es muy importante de recaudo de 1.975 billones, ¿sí? De 1.975 billones. Entonces vemos cómo pasamos de 2017 de tener, bueno, o la administración tributaria pasó de tener un recaudo de 191.000 millones en solo 5 años, llegar a 1.975 billones de pesos, ¿sí? Y estos datos muestran, pues digamos, en realidad la importancia que tiene precios de transferencia y la herramienta poderosa que tiene la administración tributaria para incrementar el recaudo fiscal a través, digamos, de las fiscalizaciones a los sujetos obligados a precios de transferencia. Yo creo, Juli, que es Aquí, importante dime. resaltar, y como comentario de cierre, porque no es bueno ver solo las cifras en frío, sino también determinar que tanto el Consejo de Estado como la Administración Tributaria se ha fortalecido en materia de asesores, en materia de funcionarios, con conocimiento de tributación internacional y precios de transferencia, lo que hace que la discusión, como lo decías inicialmente, resulte en un argumento sustancial y no meramente formal. Por un lado. Dos, el incremento que se ha dado año a año en obligados o sujetos pasivos para el cumplimiento de obligaciones de precios de transferencia implica que las operaciones en Colombia han crecido, la economía genera un incremento y lo que hace que las operaciones con sociedades del extranjero aumente está relacionado directamente a cumplir las obligaciones y que debería tener de lado su asesor de precios de transferencia para establecer un mecanismo de eficiencia en la operación que está generando con su tercero, el exterior vinculado. Entonces, no es solo ver las cifras en frío, como las estabas mirando, como las estabas mostrando, sino también concluir que al final del día los precios de transferencia se vuelven una obligación vital que acompaña la planeación de las compañías para mejorar su eficiencia económica y financiera del grupo en la operación. Entonces, lo dejo ahí como comentario, como de cierre de ese punto, para que no vemos las cifras tan en frío, sino que lo tengamos Claro. en cuenta. Sí, no, total. Y digamos, complementando un poco lo que dices, es cierto que la DIAN se ha venido fortaleciendo. En realidad, durante el último año, los últimos 2 años, ha estado en muchos programas con organismos multinacionales como la OCDE, como el SEAT, ha tenido acompañamientos de administraciones tributarias como la de Suiza, la de España, principalmente encaminado en eso, en fortalecer cada vez más su equipo y robustecer cada vez más su equipo, y por eso, digamos, siento que es un comentario muy válido en el sentido de que todo este proceso, digamos, de la presentación de las obligaciones no debe verse simplemente como un cumplimiento netamente formal, sino también debe estar apoyado en los especialistas de precios de transferencia, en el equipo de impuestos, para lograr también maximizar tanto el beneficio como tributario como financiero, digamos, que puede lograrse a través de precios de transferencia. De acuerdo. Bueno, aquí entrando un poquito más a detalle, quiero mostrarles, y bueno, aquí hay un punto importante y es como lo mencionábamos ahorita, no es simplemente, o precios de transferencia no se encamina únicamente a los contribuyentes que cumplan ciertos topes o tengan o cumplan ciertos requisitos para estar sujetos a las obligaciones formales, sino que existen, o bueno, planteamos 3 escenarios en donde independientemente yo supere los topes para presentar las obligaciones formales, voy a tener el deber sustancial de cumplir con las obligaciones de precios de transferencia, o con el deber sustancial de precios de transferencia, que es que las operaciones se realicen a valores de mercado. Entonces, el primer escenario que vamos a tener es yo como contribuyente que esté ubicado en el territorio aduanero nacional, y aquí el territorio aduanero nacional es todo el territorio colombiano, excluyendo las zonas francas. Si yo realizo una operación con un vinculado en zona franca, voy a estar obligado a presentar o a cumplir, digamos, con el deber sustancial de precios de transferencia, que es que mis operaciones se realicen a valores de mercado. Ese va a ser el primer escenario. El segundo escenario vamos a tener, si yo estoy domiciliado en zona franca, pero realizo operaciones con un vinculado económico del exterior o con un tercero en un paraíso fiscal, que ahora son conocidos como jurisdicciones no cooperantes o de baja
o nula imposición, voy a tener que cumplir con mis obligaciones de precios de transferencia. Y el escenario 3 es en el cual un contribuyente del territorio aduanero nacional realice operaciones con un vinculado económico del exterior o con un tercero domiciliado en zona franca. ¿Sí? Digamos, son como los tres escenarios que se pueden dar para estar sujetos a cumplir con el deber sustancial de precios de transferencia, ¿sí? Que es mis operaciones se realicen a valores de mercado o que las realice de acuerdo en las mismas condiciones que las realizaría con un tercero independiente, ¿sí? Que es lo que se conoce como el principio de plena competencia o de arm's length. Aquí es bueno ahondar un poco, Juli, dentro de los casos, ¿por qué razón se vuelve una obligación tributaria, una obligación formal de precios de transferencia sustancial las operaciones con vinculados de zona franca? Y es básicamente los beneficios que trae constituirse, establecerse y desarrollar operaciones en zona franca. Sabemos que ser vinculado o tener operación en zona franca con operaciones vinculadas en Colombia o en el exterior implica que la renta va a estar disminuida, va a tener un beneficio importante de su operación en materia de tributación en renta, y que muchos de sus activos que pueda vender pueden tener también una exención en IVA, lo que implica que está erosionando su base gravable, no con un ánimo defraudatorio, sino con unos mecanismos que la normativa colombiana le permite utilizar para que su operación sea mucho más óptima. Entonces, ¿por qué se presentan los precios de transferencia al final del día? Porque si utilizamos como base la operación de un obligado en zona franca, estamos erosionando o podemos erosionar esos costos de margen de mercado que se utilizarían con un tercero, y sabemos que no estaríamos tributando la operación como debería establecerse, sea una retención a fuente, sea una comisión que nos permita generar un ingreso normal en operaciones con terceros no vinculados, por lo cual, si bien genera la obligación de precios, es importante tener en cuenta o resaltar que los beneficios en zona franca siguen siendo mucho mayor. Me detengo un poco y pedí que interrumpieras ahí, es porque en caso de que las operaciones se puedan llevar a cabo con los vinculados de zona franca, no es que no se deban realizar ni que no esté permitido, sino que simplemente hay unos costos necesarios que deben estar a precio de mercado, como si se tuviera la operación con un tercero, y que tribute en el margen de quien recibe el servicio, recibe el ingreso, para que así podamos cumplir con la obligación sin dejar de reconocer que el beneficio en zona franca nos permite esta exención en renta como estrategia no solo de planeación fiscal, sino también como estrategia de la operación para, pues eso depende también cuál es la actividad económica del contribuyente, ¿no? Pero depende, puede ser un beneficio muy útil para aquellas empresas que están buscando tener inventarios y venderlos en Colombia, venderlos en el exterior, prestar un tipo de servicios como call center, bueno, etcétera. Son un tipo de servicios calificados, pero que puede ser una gran alternativa para los contribuyentes en mejorar su eficiencia tributaria, más aún hoy por hoy que estamos viendo una renta del 35% que ve afectando un poco las compañías en su operación, ¿no? Listo, digamos, siguiendo con las diapositivas y, digamos, habiendo explicado un poco, bueno, primero los beneficios que tiene estar en zona franca, de que no simplemente las obligaciones de precios de transferencia o cumplir con el objetivo principal de precios de transferencia se limita a cumplir con los topes. Vamos ahora sí a revisar cuáles son los topes y cuáles son las obligaciones que se tienen en materia de precios de transferencia, ¿sí? Bajo la normativa colombiana hay 5 operaciones, 5 obligaciones. La primera de ellas es la notificación país por país, ¿sí? Esta notificación la deben presentar todos los contribuyentes que pertenezcan a un grupo multinacional, pero que no hayan alcanzado a superar los topes de patrimonio o de ingreso que se tienen para la presentación de la declaración informativa, ¿sí? La segunda obligación es la declaración informativa, y esta declaración informativa la deben presentar, o bueno, para presentarla se deben cumplir 2 requisitos, o pueden haber 2 escenarios. El primer escenario es que yo haya tenido en mi declaración de renta del año que se esté analizando ingresos brutos superiores a
2.584 millones, que corresponden a 61.000 VTs, o que haya tenido un patrimonio bruto superior a 4.241 millones. ¿Sí? Si supero cualquiera de estos dos topes, voy a estar obligado a presentar la declaración informativa. Bueno, y claro está, si realicé operaciones con vinculados económicos. Y el segundo escenario en el cual yo voy a estar obligado a presentar la declaración informativa es que haya realizado operaciones con paraísos fiscales. ¿Sí? Aquí es importante tener en cuenta que si yo realicé operaciones con paraísos fiscales, no se tienen en cuenta los topes de patrimonio e ingreso. ¿Listo? La siguiente obligación formal que tenemos es el informe local. ¿Y quiénes van a estar obligados a cumplir con el informe local? Básicamente, todos los contribuyentes que hayan estado obligados a presentar o que hayan cumplido con los topes para presentar la declaración informativa, pero que en adición hayan realizado operaciones con vinculados económicos superiores a 1.908 millones. Todos estos datos son para año grabable 2023. El valor en VTs corresponde a 45.000 VTs. Y el segundo escenario en el que yo voy a estar obligado a presentar el informe local es cuando yo haya realizado operaciones con paraísos fiscales, pero que el monto de mis operaciones sea superior a 424 millones. Aquí el tema con paraísos fiscales es importante tenerlo en claro, tener presente de que no es necesario que exista una vinculación económica, sino simplemente por el hecho de haber realizado operaciones con un tercero independiente que esté domiciliado en un paraíso fiscal, vamos a estar sujetos a cumplir con la obligación formal. El informe que debemos presentar es el informe maestro, y este básicamente lo van a tener que presentar todos los contribuyentes que estén obligados a presentar el informe local, pero a su vez pertenezcan a un grupo multinacional, ¿sí? Y por último vamos a tener que presentar el informe país por país, o bueno, lo van a tener que presentar las casas matrices que residan en Colombia y que hayan tenido ingresos consolidados de su grupo superiores a 81 millones de VTs, o que hayan sido designados por casa matriz, que casa matriz esté en otra jurisdicción y haya sido designado como entidad sustituta para la presentación del informe país por país. ¿Sí? No sé, William, si tienes alguna precisión o quieres que revisemos algo. Sí, Juli, mira, no, un tema que me parece importante de actualidad, nosotros en Amezquita ya hemos contemplado eso como noticia, lo hemos comunicado con nuestros clientes y demás, y es que ahorita mismo la administración sacó un proyecto de resolución para determinar qué jurisdicciones están compartiendo información, digamos, en debida forma con Colombia y que se entiende nuevamente cooperantes. Se dejan de ser de ese término jurisdicciones no cooperantes porque empiezan a transmitir información, tanto sus entidades financieras, sus entidades administrativas tributarias, etcétera, lo que implica que estamos dentro de un margen nuevo o una nueva regulación respecto de qué jurisdicciones ya dejan de ser de ese selecto grupo de jurisdicciones denominadas anteriormente paraíso fiscal o no cooperantes, y los cuales deben tenerse en cuenta para la operación. Lo digo y lo recalco muy puntualmente porque una jurisdicción muy particular que, digamos, en la práctica se ve mucho y es Hong Kong. Hong Kong es una jurisdicción muy utilizada por los, digamos, por los comerciantes en Colombia porque le permite realizar transacciones de inventario. Conozco varias operaciones realmente que se generan en Hong Kong, pero el tema de retención en la fuente y precios de transferencia inminentemente sea vinculado o no, genera un costo mayor al final del día de la operación. Desnaturalizarlo de una jurisdicción no cooperante me parece un avance muy importante frente a las operaciones, pero que al final del día se concluye en el comentario inicial con el que partimos, y esto no es un escenario solo de cumplimiento de obligaciones, sino un escenario de planeación. Ya no tenemos que estar actualizados en tendencia con base en la normativa que estamos dejando de tener en cuenta para saber que ya Hong Kong no va a ser parte de esa operación, que la podemos utilizar como margen de mercado y que no vamos a tener esta complicación de un análisis que nos complique no solo en retención a la fuente, porque no olvidemos que cuando en materia tributaria, cuando se prestan servicios, se quieren servicios desde el exterior con sociedades que están localizadas en un paraíso fiscal o jurisdicción no cooperante,
la norma establece que se debe practicar una retención en la fuente del 35%, que al final del día es la retención más alta. Y sabemos, digamos, esto en la práctica también es muy conocido en grupos empresariales de carácter internacional, que las sociedades del extranjero no admiten una retención en la fuente en Colombia, sino que el contribuyente es quien debe asumir, o se emplean contratos de mecanismo gross up que buscan que el precio cubra la retención en la fuente. Eh, y que al final del día me parece que esto estanca un poco esta comercialización de bienes o servicios con sociedades del exterior, con una sociedad, a mi juicio, tan importante como es Hong Kong. Nada, solo quería que tuviéramos eso en cuenta de cara a las nuevas tendencias que ya están saliendo. Ya se vio que va a ser jurisdicciones que van a cooperar, así como pasó con Panamá. Digamos, y ahorita Panamá es una jurisdicción muy utilizada por nosotros, muy bien aceptada ya con convenios internacionales. Y yo creo que hay que seguir avanzando en eso, no solo en margen de mercado ni en principio de plena competencia, sino en saber con qué jurisdicciones podemos tener un atractivo para realizar operaciones que siempre van a estar avaladas bajo el sistema de precios de transferencia. Sí, sí, así es. Aquí, digamos, lo importante es esperar, digamos, el pronunciamiento oficial que dé el gobierno, como en el caso en su momento cuando fue Panamá, en donde sacaron un decreto excluyendo, digamos, a estos países que en este momento están cooperando en el intercambio de información. ¿Sí? Listo. Bueno, ya digamos aquí entrando un poquito más a detalle en las tendencias de fiscalización, como les decía al inicio del webinar, la administración tributaria ya deja de enfocarse en temas de forma, aunque eso no quiere decir que no se sigan fiscalizando, ¿sí? Porque independientemente, para la administración tributaria, esos temas de forma terminan siendo muy fáciles de identificar, partiendo de que los contribuyentes presentan múltiples obligaciones al fisco, ¿sí? Y una de ellas pues es la información exógena. Entonces los cruces de información entre precios de transferencia e información exógena siempre van a ser una fuente de recaudo para la administración tributaria, en donde a la DIAN le queda muy fácil verificar si se están excluyendo operaciones o si de pronto en información exógena eh, estamos reportando vinculados y en precios de transferencia no estamos reportando las operaciones que se están realizando con esos vinculados, o si estamos reportando en precios de transferencia un monto totalmente diferente a lo que se está reportando en información exógena, ¿sí? Por eso siempre nuestra recomendación cuando vamos a realizar a realizar la presentación de las obligaciones formales, y cuando ustedes están realizando la presentación de la información exógena, es que se tenga toda la consistencia de lo que se está reportando a la administración tributaria, ¿sí? Que reportemos lo mismo en el formato 1125 de precios de transferencia, pero que también reportemos lo mismo en el formato 1001 de abonos de cuentas de capital de exógeno, o en el formato 1007 de ingresos también de información exógena, ¿sí? Y cuando, digamos, se miran cuáles han sido los temas más relevantes al momento de realizar auditorías en materia de precios de transferencia, encontramos que la DIAN empieza a enfocarse, como lo mencionaba, en temas más sustanciales, ¿sí? En revisar cuál es en realidad la sustancia de la operación. Y un ejemplo de esto son las regalías, o específicamente, o bueno, digamos, han estado más encaminadas al pago que realiza el contribuyente por regalías, en donde en muchas ocasiones lo que sucede es que hay acuerdos globales entre los grupos multinacionales, entre los vinculados económicos, por el cobro de marcas, y en muchos de los casos estas marcas no son explotadas en Colombia, ¿sí? O también sucede mucho que hay cobros por regalías que se realizan a través del producto, en donde cuando se realiza la importación del producto ya incluye una regalía. Sin embargo, al momento digamos, de realizar la operación, se vuelve a realizar un cobro por regalías, entonces se genera, digamos, un doble pago por el uso de esta marca. Y otro tema digamos, vemos también que es muy ágido en todos estos temas de fiscalización, son las operaciones por pagos de servicio. Y lo que busca en realidad la administración tributaria es garantizar
de que cuando se realiza un pago por servicio, el servicio en realidad se haya prestado, ¿sí? Que exista la realidad del servicio y que haya un beneficio del servicio, ¿sí? Todo esto va muy alineado, tú me corriges, William, con el artículo 107, ¿no? En donde, digamos, se debe generar la causalidad. Bueno, tú complementas. Reconocer la deducibilidad del gasto, Ujú, totalmente. exacto. Y a mí me gustaría complementar ese comentario del tema de pagos por servicios y sobre todo enfocado en la realidad y la sustancia económica. Y es que la administración tributaria ya lo está haciendo no solo con transacciones internacionales de vinculados económicos relacionados con precios de transferencia, sino también en operaciones locales. Es decir, ya está llegando fiscalizaciones muy adelantadas donde determinan que no existe sustancia en la operación y por ende se entiende una operación simulada, lo que a nivel internacional y en materia de precios de transferencia se conoce como el 3D shopping, que es utilizar operaciones, utilizar los beneficios de los convenios tributarios con jurisdicciones sin sustancia económica. Se está aterrizando también en Colombia de una vez para establecer que se están reconociendo erogaciones, gastos e ingresos que corresponden a operaciones simuladas y no corresponden a la realidad económica. Nosotros ya tenemos varios casos en la experiencia, en la práctica que nos han llegado fiscalizaciones de ese estilo, donde uno tiene que demostrar la sustancia económica y recordemos que la realidad o sustancia económica de las operaciones no basta con un contrato, no basta con un registro de la marca o licencia, sino toca determinar efectivamente cómo se vio la explotación, sea del servicio, de la marca, siendo una regalía, o puntualmente cómo se reconoció el servicio para efectos de determinar un ingreso o gasto en la operación de la sociedad contribuyente en Colombia. Y creo que ese es un punto de partida que vemos como el sistema tributario, digamos, está avanzando, se está buscando ya generar una integración en sus principios sustanciales, dejando de lado un poco lo formal, sino la sustancia de la operación, tanto en Colombia como en el exterior, y necesariamente las operaciones o los cuestionamientos relacionados con precios de transferencia se ven implicados en esta situación. Yo quería también traer a colación, Juli, el artículo 260 rayados del estatuto en materia de precios nos incluye en su inciso segundo que el cumplimiento de operaciones por parte de contribuyentes en Colombia que tengan vinculados económicos, así no cumplan las obligaciones formales de precio, por así decirlos, establece que se debe determinar sus ingresos, costos y gastos en la renta con base en el principio de plena competencia. Es decir, que volvemos al punto de partida inicial, los precios de transferencia no son solo una obligación formal. Tenemos ya un inciso de la norma que yo creo que muchas personas ignoran o lo dejan de lado un poco, y es que si tenemos operaciones con vinculados del exterior o con una obligación que pueda atender a hacer precios de transferencia, pero no cumplimos los topes, no quiere decir que no debemos reconocer las operaciones bajo un criterio de plena competencia en renta, porque la administración se puede argumentar bajo ese artículo, bajo ese inciso segundo, que la operación en Colombia o los gastos en Colombia no están siendo soportados bajo el principio de plena competencia con base en el 260 rayados. Y es donde de nuevo vuelve a tomar la relevancia y la importancia los precios de transferencia para determinar efectivamente que esos ingresos, costos y gastos están sometidos a un principio de plena competencia y nada, no es nada más decir que si yo contratara con un tercero independiente con el cual no tengo vinculación económica, esos mismos ingresos, costos y gastos los estaría reconociendo en igual medida. No por ser un vinculado voy a reconocer mayor ingreso, menor ingreso en una operación, mayor costo, menor costo en la transacción, sino que está una situación de pleno mercado o principio de plena competencia, que me parece importante para abrir el debate que vamos a empezar a revisar en las operaciones. No basta con las obligaciones formales, sino se debe tener en cuenta que en la renta los contribuyentes deben reconocer sus ingresos, costos y gastos con base en el principio de plena competencia. Sí, y digamos muy unido también a esto va que la retribución que yo voy a tener o la retribución que yo voy a pagar va a ir muy atada a las funciones que yo estoy realizando como contribuyente, a los riesgos que yo asumo y a los activos utilizados, ¿sí? Y digamos, dentro de las obligaciones formales,
en específico en el informe local, todo este tema del análisis funcional cobra una importancia relevante, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que tú dices, que va a ser, digamos, el principal insumo para demostrar que esos ingresos, costos y gastos están asociados directamente a las funciones que estoy asumiendo yo en caso de que preste el servicio o lo reciba, o que está directamente relacionado con las funciones, con los activos, con los riesgos que asume mi contraparte también en el caso de que sea ella la que presta los servicios, ¿sí? Y este también ha sido un punto muy importante de fiscalización por parte de la administración tributaria, en donde bajo la normativa o bajo la metodología de precios de transferencia existen ciertas metodologías que deben ser utilizadas para los análisis de las operaciones. Y muchas veces lo que encontramos cuando nos llegan contribuyentes es que terminan utilizando no la metodología más adecuada, sino la metodología que más les conviene para efectos de poder demostrar, al menos ficticiamente, ante la administración tributaria que la operación se realizó a valores de mercado, ¿sí? Entonces es importante mantener, digamos, esa alineación entre cuáles son las funciones que yo estoy realizando, cuáles son los riesgos, y con base en eso escoger la metodología más adecuada que me va a determinar que los ingresos, los costos, los gastos asociados a la operación sí se realizaron o se valoraron de acuerdo al principio de plena competencia, ¿sí? Digamos, eso es básicamente lo que ha sido las tendencias de fiscalización. Ya, bueno, como les mencionaba, aquí está todo el tema de los cuestionamientos de forma, y en los cuestionamientos de forma pues está todo el tema de la presentación extemporánea de las obligaciones, la omisión de información, que como les mencionaba es muy fácil de rastrear por parte de la administración tributaria, la inconsistencia con las demás información que presenta el contribuyente ante la administración tributaria, los errores de digitación, que sí son los cuestionamientos de forma, pero pues están también los cuestionamientos de fondo que han sido más o bueno, sobre los cuales la DIAN más se ha enfocado, que son el pago sin sustancia económica, el pago de algún servicio sin sustancia económica, la validación del análisis funcional, el rechazo de los métodos, el rechazo de la parte analizada. Y aquí es muy importante hacer la aclaración que la normativa colombiana permite que el análisis de precios de transferencia sea realizado tanto con la parte del exterior como con la parte colombiana. Sin embargo, aquí para realizar el análisis lo que debe primar es que se seleccione la parte menos compleja para el análisis y la que se tenga mayor fiabilidad de datos. Y muchas veces lo que sucede es que se selecciona la parte del exterior y vemos que la parte del exterior es dueña de un intangible, o simplemente no se cuenta con toda la información para poder demostrar el cumplimiento de plena competencia en caso tal de que se realice una fiscalización. Entonces, digamos, este es un punto también muy importante en donde la administración tributaria podría llegar a determinar que no se seleccionó adecuadamente la parte analizada, y ellos podrían generar la sanción. Bueno, también todo el tema de rechazo de comparables, eh, que va enfocado a no, cuando se realiza el estudio tenemos todo el análisis funcional, que en realidad el análisis funcional lo que demuestra es básicamente qué es lo que hace el contribuyente, y con base en ese análisis funcional lo que se debe hacer es seleccionar comparables que se asemejen a las funciones, a los activos y a los riesgos que asume el contribuyente, ¿sí? Pero muchas veces se seleccionan comparables que realizan otro tipo de funciones, que prestan servicios. Digamos, no sé, pongamos el ejemplo de una empresa que presta o que funciona como un distribuidor, y se seleccionan comparables que tienen segmentos que están enfocados a la prestación de servicios, que tienen un intangible que es relevante, que realizan procesos de manufactura, y que a la hora, digamos, de realizar el análisis económico lo que generan es que se ocasionen distorsiones en los resultados. Y por último, bueno, un tema también muy importante es el uso de el uso de estados financieros segmentados. En muchas de las operaciones que realizan los contribuyentes o al momento, digamos, de realizar los análisis de precios de transferencia, lo que sucede es que se realiza el análisis económico de forma global, y la operación con el vinculado económico termina siendo un segmento aparte de toda la operación de toda la operación del contribuyente.
Entonces, analizarla a través de una información financiera global, lo que va a ocasionar, igual que en el caso anterior, es una distorsión de la realidad económica de la operación que se está llevando con los vinculados económicos. No sé si, William, si tienes una precisión o seguimos a la siguiente slide. Mm, Solo un comentario de cierre que yo creo que va relacionado con la tendencia no solo de fiscalización, sino los argumentos de defensa que se están también utilizando ya digamos, en sede judicial. Y básicamente conocimos el tema de la sentencia que salió en Perú por operaciones relacionadas a precios de transferencia con vinculados de la CAN. Y digamos que, si bien no quiero traer a la colación el argumento para no desarrollarlo, lo que sí quiero tener en cuenta es que teniendo eh, una relación directa de precio de transferencia en el sector, digamos, en Latinoamérica, en las operaciones, hacer un ejercicio de derecho comparado, que es básicamente analizar los pronunciamientos de otra jurisdicción con base en un tema relacionado, puede ser aplicable en Colombia al momento del argumento de defensa. Mal no recuerdo que esa sentencia hablaba un poco de la situación que se utilizaba para demostrar la realidad de la operación o el método de estudio utilizado que permitió tener un hito dentro del tema de precios de transferencia en el argumento que en Colombia no se ha utilizado, pero que sí podemos hacer uso de esa sentencia como derecho comparado y utilizarla como argumento sustancial en las operaciones de fiscalización que, como lo estamos viendo, están aumentando en Colombia relacionada con la sustancia de la operación de fiscalización en precios de transferencia. Entonces, nada, un comentario ahí relacionado con la fiscalización. Sabemos que podemos hacer uso de otros argumentos, como pueden ser el derecho comparado de sentencias de países relacionados que también tienen obligaciones de precios de transferencia. Claro que sí. Listo. Digamos, entrando ya a las tres operaciones que consideramos que son relevantes por lo que les comentaba, digamos, son una de las de mayor volumen que tienen los contribuyentes. Vamos con las operaciones de financiamiento. Y aquí las operaciones de financiamiento terminan siendo un área clave también de enfoque para las administraciones tributarias, no solo la colombiana, sino en general, debido al potencial que tienen, digamos, este tipo de operaciones para ser utilizadas por los grupos económicos para erosionar la base gravable, ¿sí? Y esto se debe a que existen eh, diversas figuras que pueden utilizar los grupos, como es el cash pooling, como es los préstamos back to back, para reducir la carga fiscal de algunas jurisdicciones, ¿sí? Y siento que con el tema de las operaciones de financiamiento hay un punto importante, y es que hace más o menos 2 años la OCDE emitió un documento en el cual daba una serie de lineamientos o relacionaba en los análisis de precios de transferencia para este tipo de operaciones, ¿sí? Y desde su punto de vista acerca de cuáles eran digamos, las diferentes variables que se debían tener previstas para realizar el análisis de precios de transferencia, eh, dio una serie de lineamientos que considero que son importantes porque van a dar la visibilidad para que una operación de financiamiento sea categorizada así como una operación de financiamiento y no como un aporte a capital, ¿sí? Y frente a esto, la normativa colombiana en el artículo 260-4 tiene un apartado en donde menciona o ha establecido unos lineamientos particulares para los contribuyentes que realicen operaciones de financiamiento, en los cuales, digamos, aquí lo importante es resaltar que no solamente se debe revisar la tasa de interés, sino que se deben revisar una serie de variables que deben influir en la tasa de interés, ¿sí? Que se pactan en las operaciones con vinculados. Digamos, las variables o los criterios de comparabilidad que se deben tener en cuenta en la operación de financiamiento va a estar implícito el plazo, la calificación de riesgo eh, de la persona que está recibiendo, del contribuyente que está recibiendo el crédito, que digamos es un punto muy importante que va a influir en cuál debe ser mi tasa de interés, la solvencia del deudor, poder determinar si en realidad ese préstamo que yo le voy a otorgar a mi vinculado económico o que estoy recibiendo de mi vinculado económico, yo tengo la solvencia económica para
para realizar los pagos, o simplemente en realidad no tengo la solvencia y se deben empezar a revisar otro tipo de figuras de financiamiento. Igual es el tema de las garantías. En el tema, ¿existe en realidad para esta operación de financiamiento una garantía que avalúe que se va a realizar el pago, o no existe una garantía? Digamos, todos estos factores en realidad deberían incidir en cuál va a ser la tasa de interés que voy a pactar. Y porque lo que sucede en muchos casos es que los contribuyentes simplemente fijan una tasa de interés sin tener en cuenta en realidad todas estas condiciones o estos criterios que se deberían tener al momento, digamos, de realizar una operación de financiamiento. Y lo digo porque lo que sucede con la tasa de interés es que la tasa de interés es muy variable y depende mucho de factores externos, como es la coyuntura económica que se esté viviendo en el momento. Y, digamos, a manera de ejemplo, uno puede revisar rápidamente si un contribuyente realizó un préstamo el año anterior, donde las tasas de interés estaban muy elevadas, teniendo en cuenta, digamos, el momento coyuntural de una alta inflación, y que la tasa de interés termina siendo el principal mecanismo que tienen los gobiernos. Bueno, no el principal, uno de los principales mecanismos que tienen los gobiernos para, digamos, para hacer choque a los diferentes ciclos económicos. No va a ser la misma tasa de interés que estamos viendo en este momento, digamos, de desaceleración económica. Entonces, es importante siempre poder revisar estos criterios de comparabilidad antes de fijar una tasa de interés, porque todas las condiciones y todos los préstamos van a ser diferentes. Y, digamos, también teniendo en cuenta aquí un punto importante es el hecho de que no se cumplan estos criterios, pues nos van a llevar a una serie de implicaciones. Y sé que tú lo vas a tocar ahorita más adelante, pero si quieres, déjame, terminamos esta slide también que considero importante, y ya te doy paso para que revisemos, digamos, esos puntos. Y sumados, digamos, a estos aspectos de comparabilidad que tiene la normativa colombiana, como les mencionaba, la OECD también sacó una serie de lineamientos que considero que son en realidad muy importantes, o digamos, facilitan para el contribuyente determinar cuáles son los aspectos o cuáles son las características que yo debería tener en cuenta al momento de fijar la tasa de interés. Entonces, uno es que haya presencia de fecha de pago, ¿sí? Que dentro de que exista, digamos, y aquí el punto siempre, yo digo, en precios de transferencia es: yo realizaría esa misma operación con un tercero independiente. Entonces, si frente a un tercero independiente, claramente, dentro de las condiciones que yo establecería para, digamos, para otorgar el préstamo, para recibir un préstamo, estaría el hecho de que hubiera una fecha de pago establecida, igual la obligación efectiva de que se puedan generar el pago de los intereses. Además, también tiene que existir efectivamente la premisa de que el prestamista va a poder exigir la totalidad del pago del monto, así como de los intereses, del principal como de los intereses. También se debe saber cuál va a ser el uso que se le va a dar a esos recursos, que también considero que es uno de los puntos importantes al momento de otorgar financiamiento, y es saber ese préstamo que yo estoy recibiendo o estoy otorgando, ¿para qué va a ser utilizado? Va a ser utilizado como fuente de financiación para la adquisición de un activo operativo, se va a invertir para tener flujo de caja, o van a ser, no sé, van a fondear la operación a través de ese financiamiento. Siempre es importante, digamos, poder tener claro cuál va a ser el uso del préstamo, porque esto también nos va a ayudar a fijar la tasa de interés. Igual, determinar si existen garantías financieras. Y por último, la capacidad que tengo yo para realizar los pagos dentro de las fechas propuestas, y que, digamos, esto va muy atado con la solvencia que yo pueda tener como deudor del crédito, porque muchas veces, o lo que se encuentra, es que se realizan préstamos intercompañía, pero cuando vamos a realizar el análisis económico, encontramos que la compañía que recibe el préstamo no tiene el suficiente flujo de caja
para realizar los pagos. Entonces, aquí esto nos da cabida. Ahora sí te doy la palabra, William, a que lo empecemos a ver no solo como una operación de financiamiento, sino como un aporte a capital. Entonces aquí, bueno, brevemente ahí pongo, digamos, en juego los dos escenarios. Uno que es la deuda, donde yo realizo una operación con un vinculado económico y recibo el financiamiento y tomo, digamos, como deducibles el pago por intereses, pero está el otro escenario en donde si no es manejado como una deuda, entraría a verse como un aporte a capital, ¿sí? Entonces voy a tener una contribución, digamos, un aporte a capital de un vinculado del exterior, pero a su vez yo voy a tener que hacer del pago por unos dividendos. Entonces aquí sí te doy la palabra para que nos des un poquito más de claridad sobre Sí, cuál es la diferencia entre los dos y bueno, bueno. Juli, yo creo que acá desde la práctica y digamos que la norma podemos evidenciar dos cosas y quiero iniciar un poco como con el slide que tú cerraste, porque esto me hace acordar este principio muy conocido entre los tributaristas, que es que en materia tributaria no basta con ser realmente, tener naturaleza económica, tener sustancia, sino parecer. No basta con ser, sino también parecer a ojos de la administración tributaria. Y esto se resume nada más y nada menos en los 5 puntos que tú estabas indicando, y es que las operaciones no solo deben realmente ser un endeudamiento, sino también parecer un endeudamiento. O sea, que en la práctica estemos hablando de que corresponde a un endeudamiento y para eso los documentos legales o los soportes legales jurídicos de la operación se vuelven fundamentales. Tú nombraste dos, tres que para mi juicio son muy importantes. Yo quiero recogerlos y es básicamente que exista un contrato con un plazo determinado de fecha de pago de cuando existe un endeudamiento, una tasa de interés determinada por precios de transferencia o rango de mercado, y una garantía, digamos, que soporte esa deuda para, a nuestro juicio, o en materia jurídica, cuando hablamos de una garantía, es que esa obligación esté respaldada con un título o valor que permita directamente ejecutar ese, digámoslo así, ese endeudamiento, que puede ser nosotros en la práctica como lo utilizamos, damos formalidad al contrato y paralelamente lo vinculamos, lo respaldamos con, puede ser un pagaré, puede ser con un cheque, puede ser con una garantía que respalde dicha obligación. Y esto es al final del día este viejo refrán reconocido que es no solo basta con ser, sino también parecer en materia tributaria. Con eso recapitulo mucho de tu slide de cierre para dar paso a cuál es el efecto de las operaciones de financiamiento, cuál es la diferencia entre el capital o de la deuda, y no sin antes también establecer un poco de la filosofía jurídica que hay detrás de este tipo de operaciones o por qué la normativa o el legislador buscó decir que si usted no me prueba correctamente, señor contribuyente, que corresponde a un endeudamiento externo, estamos hablando de un capital y por ende una distribución de dividendos. Y es nada más y nada menos que cuando no existe, digamos, en un escenario que no existe convenios de doble imposición y se hace distribución bajo la norma local de dividendos. Conocemos que existe una tarifa especial de dividendos más la de tarifa de renta corporativa cuando se reparten utilidades, que incrementa la situación de tributación para el beneficiario de los dividendos en el exterior, mientras que cuando estamos hablando de operaciones de financiamiento, sabemos que es una parte que corresponde a capital no gravado y la otra parte que corresponde a intereses, que puede ser a una tarifa inferior a lo que sería distribuir un dividendo. La naturaleza del legislador, ¿cuál fue? Determinar que no están utilizando una operación de endeudamiento para, uno, reconocer un gasto en Colombia, disminuir la renta, y dos, utilizar una retención inferior cuando se está distribuyendo intereses. Muy relacionado con el tema de subcapitalización, una norma que está directamente o intrínsecamente relacionada con precios de transferencia para determinación del vinculado económico, pero bueno, creo que ya con ese margen o esa introducción a las operaciones de financiamiento y la razón filosófica del por qué son o por qué nacen este tipo de operaciones a la luz de la normativa, entremos un poco a examinar una y otra. Y yo quiero iniciar con, si quieres, no avancemos todavía, si no estemos en esta, el anterior, Juli.
Es perfecto. Y es en la operación de financiamiento conocido como un endeudamiento externo. Podemos evidenciar que no basta con los escenarios que te dije del contrato, la tasa que estabas mencionando es súper importante, la solvencia del deudor, una garantía que soporte la obligación, sino que asimismo se debe cumplir con una regulación paralela en materia tributaria, que es la cambiaria, que son las obligaciones ante el Banco de la República. Porque el hecho de tener un endeudamiento externo o una deuda o un financiamiento con un vinculado al exterior, no solo me obliga a cumplir con las obligaciones de precio de transferencia, a tener la tasa pactada bajo márgenes de mercado, sino que también me establece, señor contribuyente, por favor, infórmele al Banco de la República que usted tiene una operación de endeudamiento externo, sea o no con vinculado, porque acá la obligación no consiste en si es vinculado o no, existe que esto también le da formalidad a la operación, porque el banco lo que hace es controlar el mercado de divisas, de cuántas entran y cuántas salen, para efectos de hacer el control, bueno, bancario y el tema de inflacionario que conocemos cómo funciona. Pero entonces a lo que voy es, entendemos que partimos de 3 puntos importantes en el endeudamiento. Uno, que los intereses causados en la operación, si se cumplen con el margen de retención en la fuente y la subcapitalización cuando son vinculados, son un gasto deducible en la renta para el contribuyente. Primer beneficio, en teoría. Segundo, que para que darle sustancia económica a la operación y no solo sea ese ser, sino ese parecer ante la administración, la obligación debe estar registrada ante el Banco de la República como efectivamente un endeudamiento externo. Y tercero, que se complementa con lo que estábamos diciendo, debe existir un contrato que pacte la tasa de interés, las fechas de pago y toda la formalidad jurídica a la operación que nos permita determinar una existencia de un endeudamiento externo y que efectivamente en la práctica se presenta. Es muy común. Nosotros hemos tenido casos de clientes donde los acompañamos en un financiamiento porque el objetivo no es capitalizar a la compañía, sino realizar un endeudamiento para poder solventar problemas de caja mientras ellos les hacen los pagos en Colombia y luego hacer los pagos de nuevamente al exterior con una tasa de interés. Yo siempre he dicho, si las operaciones de libre mercado permiten realizar este tipo de operaciones generando un interés propio o un ingreso propio al contribuyente, no veo ningún problema en que se genere un endeudamiento externo, siempre y cuando podamos demostrar efectivamente que estamos cumpliendo no solo con precios, sino con las obligaciones paralelas que nos permiten tener una realidad económica y una sustancia a la operación. Para el caso, traje 2 ejemplos muy prácticos y los traje con dos situaciones jurídicas muy diferentes. Y una es con Estados Unidos y otra es con España. ¿Por qué son diferentes? Porque con Estados Unidos no tenemos convenio de doble imposición y con España sí. ¿Cuál es el efecto que al final del día tenemos? Mejoramos el flujo de caja con España por un tema de disminución de la tarifa de retención en la fuente, siempre y cuando cumplamos con todos los criterios, y tenemos el gasto deducible limitado en subcapitalización. Eh, ¿Por qué es importante tener en cuenta el criterio de subcapitalización que tanto hemos hablado? Y no quiero que se quede en un concepto muy gaseoso. Básicamente la subcapitalización, en términos muy coloquiales, es la limitación del gasto deducible en renta del contribuyente que paga intereses cuando el que le financia es un vinculado al exterior, como son las operaciones que nosotros tenemos muy recurrentes en los clientes. Y esto lo hace precisamente el legislador con el objetivo de traer una norma internacional de la OCDE para establecer cómo, oiga, no se gane toda digamos, sí, el beneficio tributario, porque usted puede estar presentando mejores tasas de interés desde el exterior con vinculaciones que no corresponden al mercado. Pero en Colombia, la subcapitalización, que es la limitación del gasto deducible por intereses pagados al vinculado económico, tiene una excepción, que yo siempre traigo a colación un caso que tuve que analizar, y básicamente esa excepción consiste en que si el prestamista o el acreedor del tercero, del exterior vinculado, tiene a su vez una vinculación con base en los criterios del 260-1 con una sociedad que puede estar vigilada por la superintendencia financiera o quien haga sus veces, y lo mismo en Colombia, dicha excepción ya no es procedente en temas de subcapitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una vinculación con una entidad bancaria al exterior que se permita acreditar que maneja flujos de dinero y tasas de interés comerciales y tiene vinculación dentro de la operación,
no estamos en un criterio de subcapitalización y por ende los gastos deducibles en renta se pueden llevar al 100% sin la limitación de la subcapitalización. Eso es muy importante tenerlo en cuenta de cara a un análisis cuando uno realiza estrategias de financiamiento del exterior en operaciones que generalmente terminan siendo en Colombia o préstamos al público o financiar cierto tipo de productos al público. Yo tengo un caso, pero pues básicamente era un financiamiento de equipos al público en general, pero el ingreso o el préstamo venía directamente desde el exterior. Y quien hacía el préstamo desde el exterior era una entidad financiera vigilada. Por ende, el límite de subcapitalización se exceptuaba totalmente y podríamos reconocer el gasto deducible. Que es, digamos, básicamente el escenario que ponemos abajo cuando el acreedor es una entidad vigilada por la superintendencia financiera. No necesariamente tiene que ser el acreedor, sino quien tenga vinculación directa con el acreedor. Traigo estos dos puntos como de nuevo importantes con convenio y sin convenio porque no solo cuando uno realiza transacciones de este estilo no solo analiza el cumplimiento de obligaciones formales, sino también los criterios de flujo de caja que se pueden optimizar con relación a la utilización de convenios de doble imposición. Si utilizáramos una tercera jurisdicción en la operación, podríamos decir España y Estados Unidos tienen convenio de doble imposición y Colombia tiene convenio de doble imposición con España, lo cual nos permite utilizar una mejora de los beneficios contemplados en el estatuto tributario, siempre y cuando todos tengan sustancia económica. Con esto creo que podemos avanzar. Y básicamente, a diferencia del endeudamiento externo con el aporte de capital, como les dije, uno es básicamente que corresponde a la distribución de dividendos y el otro retención por intereses nada más. Tenemos en cuenta que los aportes o las operaciones que se realizan por aportes de capital también deben cumplir con otro tipo de obligaciones, pero a su vez también pueden tener un beneficio tributario. Y es básicamente que cuando la compañía no ve la necesidad de distribuir el dinero o el endeudamiento o el mecanismo de financiamiento a la sociedad vinculada de forma inmediata o en un término determinado, puede también realizar un aporte que cuando se hace en sociedades colombianas desde el exterior no está grabado en renta. Es el primer beneficio, bajo el artículo 319, el aporte en sociedades nacionales no se encuentra grabado y únicamente si se distribuyen dividendos es donde se implicará la existencia de un ingreso grabado para el inversionista al exterior o el acreedor que busque financiar su operación en Colombia. Esta operación, así, de aporte de capital no es aislada, porque como sucede también en el endeudamiento externo, también debe cumplir con una serie de obligaciones. Nosotros en materia jurídica lo complementamos con la obligación de inversión en Banco de la República y complementar las actas de capitalización en la sociedad, que eso es en materia societaria que se debe cumplir directamente relacionado con la superintendencia de sociedades. Traje 3 puntos, digamos, no quiero irme de lleno en ellos, pero básicamente es cuando existe un aporte de bienes inmuebles o activos en especie, se debe dejar una constancia de que hace parte de un artículo de naturaleza tributaria, que debe estar registrado ante el Banco de la República dicha inversión, y que para efectos del inversionista al extranjero, me parece importante que lo tengamos en cuenta, es muy común cuando los clientes del exterior lo preguntan, preguntan si efectivamente generar una inversión en Colombia los obliga a presentar renta por dicha transacción, que realmente al final del día no es necesario, uno tiene que examinar otro tipo de criterios, pero es básicamente situaciones que quiero que tengamos en cuenta con relación a la diferencia entre un aporte de capital, el efecto tan trascendental en precios de transferencia con el endeudamiento externo. Bueno, yo creo que complementando el aporte de capital, los dividendos efectivamente es el escenario, digámoslo así, diferenciador entre el endeudamiento externo o la naturaleza filosófica que buscaba el legislador para diferenciar entre un endeudamiento y entre una operación de capital, porque siempre se va a buscar que el inversionista del exterior que efectivamente recibe ingresos correlacionados a una explotación de una actividad económica en Colombia, sea una utilidad, sea un dividendo, sea cualquier tipo de explotación, porque recordemos que la definición del estatuto tributario es muy amplia, no se entiende solo por distribución de
cualquier actividad económica de cualquier especie o dinero, digamos, es muy amplia la definición. Entonces, lo que busca el legislador es que este inversionista del exterior esté grabado en debida forma y por eso es tan delicado cuando uno hace operaciones de endeudamiento y que de verdad busca es generar una solvencia económica para el contribuyente en Colombia, esté con todos los documentos jurídicos que permitan darle trazabilidad a la operación y no que la administración, por no tener un soporte, nos establezca que al final del día eso corresponde es a una distribución de dividendos, a un aporte de capital y reorganice toda la operación, digamos, con todas las sanciones que esto da lugar, obviamente, dentro del proceso de fiscalización. Yo creo que la conclusión que nos podemos llevar acá de estos dos comparativos de endeudamiento y capitalización es básicamente esa. Eh, si uno tiene que tener el soporte cuando realiza un endeudamiento externo, no solo en precios de transferencia, sino en materia jurídico, tributaria y cambiaria, que permita reconocer que efectivamente corresponde a un endeudamiento externo y no a una operación de capitalización con distribución de dividendos al exterior. Así es. Bueno, aquí seguimos con Yo enajenación. traje unos casos puntuales y solo quiero tomar un tema de enajenación indirecta, que es una norma también tributaria en Colombia, para luego dar paso porque ya sé que me estoy tomando el tiempo debido. Y es básicamente, la DIAN sacó un oficio, Juli, que me parece súper importante para nuestros clientes que lo tengamos en cuenta, y es que el aporte de acciones o el aporte de acciones que se hace en el extranjero de acciones de Ciudades. sociedades colombianas está sometido a precios de transferencia, ¿no? Ujú. Ese oficio que es el 907493 del 2021 genera un conflicto en todo el tipo de reorganización empresarial del exterior, porque uno no solo tiene que tener en cuenta el tema de enajenación indirecta, que es que así no se cause, digamos, ingresos en quien vende en primera medida o el primer punto de contacto las acciones de Colombia de inversiones exterior. Sabemos que una segunda venta por una segunda compañía es una enajenación indirecta y por tanto es una venta grabada en Colombia que deberá estar sometida, digamos, al criterio de precios de transferencia con base en el oficio de la administración tributaria, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante recalcarlo y es porque todo este tipo de operaciones que se manejan en el exterior debe estar acompañado con un análisis de precios de transferencia y con un análisis de que no esté cumpliendo una obligación de tener que tributar dicha operación en Colombia. Para el caso, tengo muchos, nosotros en la práctica nos toca revisar operaciones de ese estilo y saber si cumplen con los requisitos o no. No quiero meterme más de lleno porque me llevo toda la hora. Listo, ¿no? Siguiendo, digamos, con el temario, vamos a revisar unos aspectos que considero que son importantes en todo el tema en torno a las operaciones de distribución. Digamos, como preámbulo, como lo vimos inicialmente, vimos que un gran espectro de los contribuyentes que deben cumplir con precios de transferencia realizan este tipo de operación y eso en realidad lo que genera, o bueno, llama principalmente la atención de la administración tributaria, ¿sí? Y aquí hay un punto que me parece importante y es que dentro de la metodología de precios de transferencia, mm, digamos, hay un método que está enfocado en el análisis de las operaciones de distribución, que es el método precio de reventa, pero que siento que ha sido muy castigado en su utilización y en la forma en que la administración tributaria hace los cuestionamientos. No solo en Colombia, siento que esto no es un tema solo en Colombia, sino que es muy regional en la región en donde el método el precio de reventa es muy castigado, ¿sí? Y que a pesar de ser una metodología que está diseñada para operaciones de financiamiento, termina siendo fuertemente cuestionada por las administraciones tributarias en los procesos de fiscalización. Pero esto en realidad o bueno, esto en realidad pasa es porque muchas veces las compañías que realizan procesos de distribución no son simplemente distribuidores, sino que también realizan otro tipo de operaciones, ya sea prestación de servicios o procesos de manufactura o realizan funciones que no están directamente relacionadas con la distribución, como lo son todo el tema de desarrollo de marca, de marketing, publicidad,
en algunos casos hemos llegado a ver hasta desarrollo de intangibles, ¿sí? Entonces, es aquí, digamos, esta es una de las principales razones por la que las administraciones tributarias terminan prefiriendo no realizar el análisis de las operaciones de financiamiento a través de un margen de precios de reventa, sino prefieren hacerlo a través de un margen que revise el margen operacional, como es el caso del método de TEU, ¿sí? Entonces traje a colación un ejemplo muy sencillo que quiero que revisemos, en donde una compañía del exterior vende a Colombia, o Colombia mejor le compra inventarios a una compañía del exterior, en este caso en Estados Unidos, y a su vez Colombia desarrolla funciones de distribución, de publicidad, de marketing y desarrollo de marca, ¿sí? Cuando se realizó digamos, el estudio de precios de transferencia, el contribuyente en Colombia realizó el análisis a través del método precio de reventa. Digamos, una de las similaridades que tiene el método precio de reventa es que el análisis se termina manejando a nivel bruto, en donde simplemente tomamos la utilidad bruta sobre las ventas netas y esto nos da un margen de ganancia. Cuando presentó el estudio de precios de transferencia, le dio una rentabilidad del 18.75% y sus comparables tuvieron una rentabilidad entre el 13,46 y el 28.30, que digamos, digamos, hasta este momento todo va bien, pero llega el cuestionamiento por parte de la administración tributaria. Y aquí viene un punto importante que creo que ya había mencionado y es la importancia del análisis funcional al momento de plasmarlo en el informe local. Y aquí quiero llamar, digamos, a hacer un paréntesis en la importancia que tiene plasmar, digamos, todas estas funciones o hacer un buen planteamiento de cuál es la cadena de valor y cuáles son las funciones que yo desarrollo dentro de esa cadena de valor en el informe de precios de transferencia. Porque en últimas el informe de precios de transferencia termina siendo la principal fuente de defensa que yo voy a tener frente a una auditoría de la administración tributaria, ¿sí? Entonces, digamos, en este ejemplo, el contribuyente plasmó que realizaba otras actividades diferentes o diferentes a las de distribución, como son la publicidad o en el marketing, el desarrollo de marca que les había mencionado. Y frente a esto, pues la administración tributaria dice que no puede realizarse el análisis a través del método de precio de reventa, teniendo en cuenta que hay operaciones a nivel operativo que inciden en la operación de la compra de inventarios. Entonces, al realizar el cambio del método, obtenemos que ya no va a ser el análisis solamente hasta la utilidad bruta, sino que vamos a tener que realizar un análisis donde se tengan en cuenta los gastos administrativos y los gastos de venta, ¿sí? En un tema es un análisis a nivel operacional. Y lo que generó esto es que el contribuyente estuviera por fuera del rango de mercado, ¿sí? En donde el contribuyente tuvo una rentabilidad, una pérdida operativa, bueno, primero tuvo una pérdida operacional de menos 500.000 millones y esto generó una pérdida operacional, un margen operacional de menos 0,78 y los comparables iban entre el 2,78 y el 9,84. La administración tributaria dijo, ok, yo le voy a dejar, voy a tomar como que sus comparables son adecuados, pero lo que usted tiene que generar es un ajuste a la mediana. Y digamos, aquí es un punto también importante en todo este tema de precios de transferencia y creo que tú lo mencionabas, William, al inicio, y es manejar todo este tema de precios de transferencia desde un punto de vista de planeación. Y lo que sucede con precios de transferencia es que es la última de las obligaciones que presentan los contribuyentes. Entonces, cuando llegamos a estos escenarios en donde vemos que existe un error o que la operación se encuentra a valores de mercado, no podemos hacer, digamos, ninguna corrección preventiva, caso contrario, si se hiciera un análisis previo antes de la declaración de renta, en donde el contribuyente dijera, ok, yo estoy por fuera del rango de precios de mercado, pero puedo hacer un ajuste para encontrarme dentro del rango intercuartil. Al
digamos, al hacerlo voluntariamente el contribuyente antes de la presentación de la declaración de renta, el ajuste que él puede ser dentro de cualquier valor del rango intercuartil, mientras que si el ajuste es realizado en un proceso de fiscalización por parte de la administración tributaria, el ajuste va a llegar, o bueno, el ajuste se tiene que hacer a la mediana del rango de comparables, del set de comparables que se haya seleccionado. ¿Sí? Y esto en realidad lo que generó fue un desconocimiento de costos y gastos por el valor de 4.500 millones que terminan siendo, y esto pasa mucho con precios de transferencia, que terminan siendo uno de los honorarios más costosos o de las multas más costosas que tiene el régimen, todo el régimen tributario. Entonces aquí digamos, el llamado es siempre a revisemos antes de que yo realice la presentación de mi declaración de renta, antes del cierre del año, en realidad, cómo van las transacciones que yo estoy realizando con mi vinculado económico. Tengo que generar algún tipo de ajuste para que no, digamos, no sucedan estos casos en donde dejemos precios de transferencia de último y cuando realicemos el análisis de precios de transferencia nos demos cuenta que vamos a tener que realizar correcciones y que obviamente pues eso va a tener unas implicaciones también, no solo por las sanciones que acarrea precios de transferencia, sino por la incidencia que va a tener en la declaración de renta, ¿sí? Que en últimas es todo el, digamos, precios de transferencia está enfocado es en apoyar a, a que las operaciones que, digamos, son deducibles o que se ven en renta, pues se generen a valores de mercado, ¿sí? No sé si tienes algún punto ahí que precisar o seguimos. No, 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 yo creo que seguimos porque con el Ujú. tiempo creo que nos quedan 10 minutos. Sí, bueno, vamos a hacer un poquito más rápidos. Aquí entonces, mira, hay unos, o sea, tampoco podemos satanizar el método precio de reventa. Sí es posible utilizarlo, pero solo que deben generarse, digamos, ciertos lineamientos para que se pueda realizar un análisis a través de este método. Entonces, uno, si yo realmente soy un distribuidor de bajo riesgo, en donde mis funciones son muy limitadas y simplemente es una función de distribución, es correcto utilizar el método precio de reventa. Igual hay situaciones, digamos, económicas muy puntuales en las cuales se puede utilizar el método precio de reventa, que es cuando yo estoy iniciando una operación. Pues, digamos, cuando se inicia una operación desde el punto de vista económico, es muy normal que los primeros años, primeros 2, 3, 4 años, se generen pérdidas hasta que se alcance el punto de equilibrio, ¿sí? Que básicamente el punto de equilibrio es decir, que mis ingresos son iguales a mis costos de operación y mis costos de venta. Entonces es muy normal, digamos, en esos escenarios poder utilizar o es muy adecuado poder utilizar el precio de reventa, igual que en situaciones coyunturales, como lo fue en su momento, digamos, la pandemia, o como puede ser, no sé, cualquier situación que genere alguna afectación en mis ingresos y que yo pueda también demostrarlo y que tenga los sustentos para demostrar que esa situación coyuntural en realidad afectó mi operación. Digamos, son como básicamente las precisiones que quiero hacer sobre la utilización de este método. Y bueno, tú, William, no sé si nos quieres comentar un poquito, digamos, más allá de, digamos, de las sanciones que sabemos que hay en precios de transferencia, si quieres comentar algún tema puntual de casos de procesos de fiscalización, o si quieres avanzamos a la siguiente diapositiva como para... No, yo creo que en temas de fiscalización de precios de transferencia, sí o sí la defensa debe estar basada, digamos, entre el asesor tributario y el asesor de precios, no puede ser aislado. Digamos, lo digo simplemente como escenarios de tip, porque el argumento de relación de defensa para dar sustancia económica y el método utilizado únicamente se puede reconocer cuando se conoce sobre la determinación de precios de transferencia. Me explico. Hay argumentos con la administración tributaria cuando no reconocen una operación por no aplicar el método adecuado. Y en materia de defensa, la aplicación del método adecuado, tú me corregirás, Julián, se determina según la naturaleza de la operación, según la naturaleza del contribuyente, y uno puede tener variables que le permitan acreditar
que efectivamente corresponde a ese método o no, o que la administración está utilizando un método que no corresponde a la operación. Entonces, digamos, la defensa organizada en un proceso de fiscalización por parte de la administración tiene que ir muy de la mano con el asesor de precios de transferencia para determinar que efectivamente estamos utilizando un método de determinación de la operación adecuado. Y un comentario, digamos, de cierre es que asimismo cuando el contribuyente reconoce que existe un error, como nosotros hemos tenido casos conjuntamente, el contribuyente puede subsanar el yerro de forma voluntaria antes de que le inicien la fiscalización y tener un ahorro dentro del proceso sancionatorio. Esto lo hemos visto muy de la mano con operaciones que uno realiza un análisis económico del litigio, que así se denomina jurídicamente, y determina al final del día que es mucho más viable subsanar el yerro con la disminución de la sanción que reconocer la discusión ante la jurisdicción. Cuando uno no tiene los argumentos, ya sí estamos hablando de cuantías muy importantes y efectivamente tenemos argumentos del método comparable utilizado, el método económico utilizado, a mi juicio sí es importante dar esa pelea porque, como lo hemos dicho desde el inicio, la administración tributaria se ha reforzado en materia sustancial con los argumentos y estas discusiones ya se vuelven mucho más trascendentales. Digamos, Así para todo lo es. demás, no creo que debamos ahorita mismo llenar de todas las sanciones que se comprenden. No sé si tú quieras de pronto recalcar alguno desde la experiencia, pero por mi parte yo creo que esos son los dos comentarios de cierre. No, aquí de pronto hacer la anotación de que para, digamos, todo el régimen sancionatorio de precios de transferencia existen sanciones para cada tipo de operación, para cada tipo de obligación, perdón. Entonces, por eso siempre es importante revisar que no estemos sujetos a cumplir con alguna obligación, porque si, no sé, nos dimos cuenta que estamos extemporáneos en precios de transferencia y estamos obligados a presentar la declaración informativa y la documentación comprobatoria, vamos a tener que liquidar una sanción por cada uno, digamos, por cada una de estas obligaciones. Entonces, siempre es importante estar pendiente de las fechas de vencimiento, de los topes, pues, para validar que no vamos a estar, perdón, inmensos en algún tipo de sanción. Listo, digamos continuando como para ya darle cierre, y creo que esto puede ser las últimas diapositivas, no creo que alcancemos a ver, digamos, a todo el temario, van a ser las operaciones de servicios, que considero que también son muy importantes. Y bueno, digamos, cuando se habla de operaciones de servicio y en especial, digamos, de la deducibilidad, nos debemos remitir, como lo había mencionado anteriormente, al artículo 107, que en realidad nos habla es de la necesidad de causalidad, de proporcionalidad y relación de necesidad, causalidad y proporcionalidad. Son los tres, digamos, apartados que nos dice el artículo que se deben tener para que un egreso o un costo, un gasto sea asociado, o bueno, sea tenido como deducible. No me voy a detener mucho en esta parte digamos, por el tiempo que tenemos, estamos muy apretados de tiempo, pero básicamente hay unas características, digamos, a nivel internacional que se deben tener en cuenta para, bueno, al menos en materia de precios de transferencia, para hacer deducible un préstamo. Y uno es la acreditación de la prestación del servicio, en donde podamos identificar que en realidad se realizó la prestación del servicio. El segundo es los costos y gastos incurridos en la prestación del servicio, en donde en realidad lo que vamos a mirar es mi contraparte, o sea, la que realizó la prestación del servicio, que tenga una forma viable de determinar cuáles son los costos y cuáles son los gastos asociados a estos servicios, identificar el personal asignado y en la medida de lo posible es tener los estados financieros segmentados por la prestación del servicio, calificar si el servicio que estamos recibiendo es de bajo o de alto valor agregado, ¿sí? Que creo que es una distinción muy importante porque los servicios digamos, de bajo valor agregado, pues van a estar asociados a una menor rentabilidad, mientras que los servicios de mayor valor agregado van a estar inmersos a tener una mayor rentabilidad, teniendo en cuenta que por lo general tienen un mayor o involucran, digamos, intangibles que son importantes o tienen riesgos significativos o
en realidad manejan, digamos, temas mucho más complejos y que pueden generar mayores riesgos para la compañía. Y el último es el margen de ganancia, que digamos va muy asociado a la determinación de cuál es el valor añadido de los servicios y es básicamente poder tener una política de precios relacionada a cómo se va a asignar ese margen de ganancia. Y básicamente, digamos, son aspectos importantes que se deben tener en cuenta para efectos de precios de transferencia, pero sé también que hay una serie de criterios ya más vistos desde el punto de vista fiscal que se deben tener en cuenta para también, para que también se pueda generar la deducibilidad. Entonces ahí te doy la palabra, William, para que cierres, digamos, en estos 3 minuticos que nos quedan de Sí, charla. Julián. Básicamente, tú tienes, perfecto. Em, quería complementar un poco el tema del artículo 107 del Estatuto Tributario, porque hay una sentencia del Consejo de Estado y valdría la pena examinar, digamos, qué impacto tiene con relación a precios de referencia, donde se establece que el criterio de necesidad del gasto no va intrínsecamente relacionado con la obtención de un ingreso o una rentabilidad asociada a ese gasto, que era como se conocía anteriormente. Esta es una sentencia de unificación donde el Consejo de Estado dice, bueno, ya no es necesario que exista un ingreso relacionado a ese gasto para determinar qué es deducible o no, no es uno de los criterios para determinar. Y por lo tanto valdría la pena también, digamos, examinar si ese juicio de rentabilidad es bajo un escenario de precio de transferencia con esa sentencia del Consejo de Estado tiene algún impacto. Eh, Adicionalmente, ya digámoslo, o aterrizándolo en otro tipo de criterios ya legales, formales, para determinar la deducibilidad de los gastos con operaciones del exterior, pues yo creo que traemos el más importante o el más común y utilizado por los contribuyentes, y es cuando se presentan importación de tecnología desde el exterior, que no es nada menos, por ejemplo, de esa prestación de servicios desde el exterior que incluyen un componente tecnológico como lo dicta la norma. Claro está que acá hay que hacer varias salvedades, yo lo he dicho varias veces, la definición de tecnología es del Acuerdo de Cartagena, muy antiguo. Y no tenemos una clara normativa que nos permita determinar a qué efectivamente qué contratos corresponde esa importación de tecnología. Sin embargo, la resolución 8742 del 2023, que modificó la anterior resolución de importación de tecnología, obliga a los contribuyentes que tienen servicios contratados del exterior por asistencia técnica, servicio técnico, importación de tecnología de cualquier tipo, a que se registre ese contrato ante la DIAN, para efectos de que ese gasto cumpla con un criterio adicional de deducibilidad. Es decir, no basta con que se cumplan con los criterios de precio de transferencia, sino que además formalmente en Colombia se debe registrar ante la administración la existencia de ese contrato con todos los parámetros que la normativa, la resolución exige, ante la DIAN, y establecer básicamente que el gasto es deducible. Quise traer de pronto también a colación un poco los criterios que les he mencionado durante el transcurso, y es cuando estamos en presencia de un CDI, no es obligatorio la retención en la fuente porque prima la normativa internacional. Sin embargo, para efectos del 107 y relacionados, se establece que la retención en la fuente es un criterio obligatorio para la deducibilidad del gasto, con excepción de los convenios de doble imposición, cuando se establece que la facultad impositiva le corresponde a la otra jurisdicción. Eh, tres definiciones importantes que son ya muy comunes en ámbitos tributarios: es la asistencia técnica, el servicio técnico y la consultoría. ¿Por qué? Porque los tres han sido determinados como contratos que deben ser registrados ante la administración. Digámoslo así, que la consultoría no mucho, pero es muy amplia esa resolución porque dice otros contratos de tecnología, y ahí se tiende a haber confusión con la administración de cómo se aplica esos otros contratos que quedan tan abiertos. En mi juicio no se deben registrar los de consultoría, pero son discusiones que hay que tener. Y por ende la asistencia técnica, como siempre lo hemos entendido, como esa transferencia de conocimiento tecnológico para la aplicación de un componente en Colombia desde el exterior, debe implicar el registro de ese contrato
con ese vinculado o no del exterior para efectos de la deducibilidad en Colombia. A su vez, los servicios técnicos, sin irnos en esa definición, digamos, tan tajante, implica esa misma obligación cuando está materializada en un componente que se va a permitir reconocer al servicio de la compañía en Colombia, cuando se presten esos servicios, digamos, relacionados con público externo o cuando sea directamente utilizado por el contribuyente en Colombia. Ese gasto, esa forma de poder acreditar el gasto tendrá que tener tres criterios importantes, digamos, haciendo un resumen general acá del webinar. Y es uno, que la operación, si es con un vinculado económico, esté sometida a precio de transferencia. Dos, que esté materializada con un contrato. Y tres, que ese contrato esté registrado ante la administración tributaria. Un plus, si hay convenio o no, determinar la retención en la fuente para efectos de la deducibilidad del gasto. Traigo como último punto, y lo hago como un tip de planeación tributaria, que nosotros hemos estado acompañando con diferentes clientes, y básicamente es cuando existen convenios de doble imposición, saber utilizar el criterio de beneficios empresariales para determinar cuándo un servicio, y la definición de servicio es muy importante, corresponde a una asistencia técnica, un servicio técnico, una consultoría o a un servicio diferente a esos, porque en materia de convenios de doble imposición, esos tres servicios Colombia generalmente los ha categorizado como una regalía, mientras que la OCDE los mantiene que corresponden a un beneficio empresarial, pero ese no es el caso ahorita. Pero sí hay que determinar que los beneficios empresariales pueden ser utilizados como un tipo de servicio, por eso es tan importante examinar qué tipo de contrato estamos utilizando, que no se encasille en ninguno de esos tres, porque podríamos hacer una excepción de la retención en la fuente que mejoraría el flujo de caja de la operación cuando es con vinculado económico y siempre y cuando se cumplan con todos los criterios de precios de transferencia. Y tendríamos una viabilidad de planeación tributaria internacional. Lo dejo como punto, como asterisco, como tip favorable, que se debe tener muy relacionado con esas transacciones internacionales. Y con esto ya creo que cumplimos los criterios para tener en cuenta la deducibilidad del gasto en Colombia. Listo, yo creo que esta vez debemos dejar por ahí, por temas de tiempo. Sé que hay unas preguntas en el chat, pero las podemos abordar a través de un mensaje directo a cada uno. Sí, bueno, muchísimas gracias, William, muchísimas gracias, Julián. Bastante interesante todo lo que nos han explicado. Realmente este es un tema que, más allá de su especialidad y ser tan detallista, claramente cualquier persona que necesite la asesoría debe estar acompañado pues de un experto como ustedes. En efecto, tenemos unas preguntas que nos han ido formulando a lo largo de la sesión. Entonces, bueno, pues quiero leerles algunas. No obstante, recuerden para todos nuestros asistentes que si desean agendar algún tipo de sesión privada, pueden escribirnos. Ahorita lo pueden encontrar en la dirección de correo electrónico de Julián, a quien le podrán escribir y poder hacerle las preguntas que deseen y, bueno, agendar las reuniones correspondientes. Julián, William, tenemos unas preguntas bastante interesantes. La primera es... ¿qué sucede si mi proveedor está en el exterior en algún lugar de China, pero la cuenta a la que transferimos está en Hong Kong? Ok, no, digamos, de entrada va a estar obligado o sea, si la pregunta está encaminada, si debe reportar la operación, sí debe reportar la operación en precios de transferencia. Pero yo creo que ahí hay que analizar un punto, y es si es relacionado con un paraíso fiscal o jurisdicción no cooperante. Uno debe guiarse con ánimo de el domicilio de la compañía. Pues la cuenta bancaria es como cuando una jurisdicción en Colombia tiene una cuenta de compensación en Panamá y pide que le paguen en Panamá o en Islas Británicas. Y al final del día, si bien el pago se hace allá, a quien le corresponde el ingreso es a la sociedad domiciliada en Colombia. Misma situación, yo creo que debemos seguir el análisis relacionado más con la sustancia de la operación, hablándolo con un análisis de saber dónde está domiciliada, saber en dónde se genera la sede efectiva de la administración, dónde se realizan las actividades, dónde puede tener un container de distribución, porque si corresponde netamente a una cuenta bancaria, yo no categorizaría de primera o de entrada
que corresponde a un paraíso fiscal o una obligación con paraíso fiscal, y por ende es que eso, Julián, mira que va a tener directamente un impacto en retención en la fuente. Es decir, no porque tenga la cuenta bancaria en Hong Kong, directamente yo tengo que hacer la retención en la fuente del 35%, sino que debería tener un análisis un poquito más acucioso de que realmente la compañía, ¿dónde se encuentra domiciliada? Sí, no, digamos, bueno, debe ser un tema que se debe revisar un poquito más a fondo. Yo digo que sí, de entrada, porque me genera, digamos, curiosidad si de pronto en algún otro formato que se haya presentado a la administración tributaria existe el registro de esa transacción a Hong Kong. Entonces podría, digamos, generar ahí la dualidad, pero sí es un tema, digamos, que se debería revisar teniendo en cuenta de que en últimas yo debería estar reportando es el lugar de residencia de la persona con la que yo estoy realizando la operación, en este caso con un domiciliado en Chile, ¿sí? Pero digo que sí en el sentido de, como te mencionaba, de revisar si de pronto por algún cruce de información se esté reportando una operación con, ya sea con el banco directamente en Hong Kong, que sí deba estar sujeta, digamos, a ser reportada en precios de transferencia. Ok, mil gracias. Otra pregunta, ¿cómo saber si tengo un vinculado económico del exterior? Bueno, digamos que aquí la normativa en el artículo 260-1 establece unos criterios de vinculación que son específicos para precios de transferencias. En realidad son 5 criterios. El primero que, digamos, está relacionado con todo el tema de subordinación directamente asociado a que se participe o una compañía participe en más del 50% en el capital, ya sea directa o indirectamente a través de otras compañías. El segundo caso está relacionado con establecimientos permanentes, con sucursales. El tercero, el cuarto con agencias. Y el quinto que hace referencia a otros casos de vinculación que, digamos, está más relacionado a ciertas formas de vinculación que no son tan fáciles de rastrear, como es que se tenga el control, que una compañía pueda tener el control en la toma de decisiones sobre otra compañía, que compartan accionistas hasta segundo grado de consanguinidad y estos tengan el control de más del 50% de la compañía o que también tengan derecho a tomar decisiones. Digamos que básicamente esos son a grandes rasgos los criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existe vinculación económica. Ok, gracias, Julián. Otra pregunta, ¿se debe informar de alguna forma los endeudamientos externos con vinculados en concepto de anticipo de clientes, siendo la tasa del 0%? ¿No se deducen intereses? Sí, nuevamente, ¿se debe Yo informar de creo que es alguna? una pregunta muy puntual, pero básicamente, y lo resumo con el tema de todos los anticipos que generen una cuenta por cobrar entre Colombia y uno del exterior, debe ser reportado como un endeudamiento externo ante el Banco de la República. Si estamos hablando de un vinculado económico, implica que existen intereses implícitos. Por lo tanto, todo lo que corresponda a un anticipo debe estar registrado como un endeudamiento y debe reconocer un interés sometido a precios de transferencia, porque es que acordémonos que la tasa no la reconoce el contribuyente, digamos, de forma autónoma, simplemente diciendo no tiene tasa a cero, sino que si es una operación con un vinculado y estamos hablando de un anticipo que genera un tiempo, una cuenta por cobrar, pues debería reconocer también un interés. No sé, Julián, si de pronto frente a eso Sí, contemplas algo diferente. sí, digamos, bueno, bajo, digamos, todo el esquema de precios de transferencia, en la declaración informativa hay unos apartados especiales para todas estas operaciones de financiamiento que son manejadas por cuentas de balance, que sí se deben tener en cuenta o que sí se deben reportar bajo precios de transferencia. Sí que entiendo, digamos, que es el caso, que es un préstamo que se ha manejado por cuentas de balance y no ha generado, digamos, tasa de interés. Ok. Otra pregunta, ¿cómo se debe entender el grupo multinacional? Bueno, digamos aquí, para efectos de precios de transferencia, la Administración Tributaria en el decreto 2120 trajo a colación la definición que se debe tener en cuenta del grupo multinacional y se las voy a leer. Básicamente dice
que se debe entender para efectos de precios de transferencia como grupos multinacionales, aquellos que consten de 2 o más empresas cuya residencia fiscal se encuentran en jurisdicciones diferentes. Ese sería, digamos, el primer apartado que se debe tener en cuenta para yo considerarme como un grupo multinacional. Y el segundo apartado es que tengo una empresa residente a efectos fiscales en una jurisdicción y que esté tributando en otra por las actividades realizadas por un establecimiento permanente. Digamos que son los dos criterios que yo voy a tener en cuenta para determinar que soy un grupo multinacional. Y esto básicamente lo que nos deja ver es que la posición de la administración tributaria referente a qué es un grupo multinacional para efectos de precios de transferencia es simplemente tener un vinculado económico en el exterior. Ok, gracias. Esta pregunta me parece bastante interesante y es realmente, pues, es muy usual uno pensarlo, pero ¿cuáles son los países que son paraíso fiscal? Bueno, digamos que con el tema de paraísos fiscales, hay una lista taxativa, un decreto taxativo en donde se listan cuáles son los paraísos fiscales. Eh, el decreto es el 1966 de 2014. Sin embargo, en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario se establecen ciertos criterios que si se logran identificar en una jurisdicción debe ser tomada también como una jurisdicción no cooperante bajo la imposición. Ok, mil gracias. Yo creo, Juan Fernando, Sí. nosotros hemos hecho énfasis en uno de ellos y es Hong Kong. Hong Kong es uno que hoy por hoy es categorizado como jurisdicción no cooperante. Hay varios realmente y tienden a ser estas islas o países pequeños que manejan su tributación de forma nula o únicamente de fuente nacional, que no comparte información. Bueno, es un tema muy, muy amplio, que yo creo que lo mejor es consultar el listado para tener certeza. Uno cuando realiza transacciones internacionales siempre valida con qué jurisdicción está utilizando la transacción o realizando la operación y valida que si está categorizada o no como un paraíso fiscal o jurisdicción no cooperante. Ok, mil gracias, William. Otra pregunta es, ¿la distribución de dividendos se debe reportar en la declaración de precios de transferencia? La distribución de dividendos no entra digamos, dentro de los renglones que se deben registrar o se deben reportar en precios de transferencia. No sé si tú, William, si tienes alguna precisión No, adicional. y básicamente es una naturaleza filosófica del por qué no, y es porque los dividendos no corresponden a una transacción de una contraprestación con un tercero, sino básicamente al rendimiento de las utilidades que se le otorgan al inversionista al exterior y que ya están sometidas a tributación en Colombia. Entonces, básicamente es un análisis o una respuesta más filosófica del por qué no, de si están obligados o no, o se incluye dentro de los renglones de precios de transferencia. Ok, bueno, y la última pregunta para no extendernos más, si es, ¿los aportes de capital a dos empresas en el exterior, en este caso México, se deberían reportar en precios de transferencia aun si todavía no hay dividendos? No. Igual que con el tema de los dividendos, los aportes a capital tampoco deben ser, digamos, no son analizados y tampoco son reportados bajo precios de transferencia. Ok, bueno, Julián, William, mil gracias por habernos dado esta importante charla. No sé si ahí Julián tengas alguna diapositiva que hable sobre los contactos y datos de contacto. Eh, y bueno, pues Claro mil que sí. gracias a todos los asistentes. Aquí pueden encontrar sesión de preguntas. Julián Montoya, especialista en precios de transferencia. Su correo es julian.montoya@orienta.com.co y a nuestros también canales de contacto de la Alianta. Nuevamente mil gracias para ustedes y con toda seguridad en otra oportunidad nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien, Muchas buen día. gracias, Juan Fernando. Bueno, Julián, que muchas estés gracias muy a todos, bien. que estén muy bien. Chao.